Hola niños, qué feliz me siento de volver a estar con ustedes. Vamos a orar para darle paso a la palabra que vamos a aprender hoy. Papito Dios, gracias por este día, gracias por permitirnos estar de nuevo para escuchar tu palabra. Te rogamos que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra que hoy nos van a dar por medio de nuestros maestros haga nido en nuestro corazón y la pongamos en práctica para obedecerte y agradarte cada día más y más. Amén. Niños, miren lo que tengo en mis manos. Es una linterna. ¿Y saben para qué sirve? ¿Cuántos de ustedes tienen una linterna? Una linterna nos sirve para alumbrar en las partes oscuras o más que todo en las fincas. En muchas partes nos sirve, pero lo utilizan mucho en las fincas. ¿Por qué? Porque cuando van por los caminos y se oscurece, esta linterna es muy útil para uno no encontrarse y de pronto pisar algún animal o algo. Cuando yo voy para la finca, a veces para la finca donde mis padres nos coge la oscuridad yendo y de la finca nos mandan linternas o también se llevan en el carro porque son muy necesarias cuando a uno lo coge la noche. En este momento vamos a ver cómo alumbra la mía. Oh, no alumbra, ¿qué pasaría? Voy a mirar. Ay, se me olvidó colocarle las pilas. Voy a mirar. Qué mala memoria tengo. Amiguitos, tampoco alumbra, ¿qué pasará? Y le coloqué pilas nuevas. ¡Qué extraño! Ya sé por qué. Miren lo que tenía. Esto estaba obstruyendo que mi linterna alumbrara, vean. Es un pedazo de papel oscuro. Vamos a ensayar de nuevo. Oh, sí, ahora sí alumbra, vean. Podemos utilizarla más que todo cuando vamos a buscar algo en una pieza oscura o en algo cuando se va la luz. Cuando se va la luz es muy necesaria una linterna en nuestros hogares. Y miren este pedacito tan pequeñito que está obstruyendo la luz de mi linterna. Así es el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos pecado en nuestras vidas, el Espíritu Santo no mora en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros es luz. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, somos luz para otras personas. Pero cuando hay estos pequeños pedacitos oscuros, que es el pecado que abunda en nuestro corazón, no permite que el Espíritu Santo sea luz en nosotros para otras personas. Niños, ¿cómo están? En este momento vamos a ver la palabra de Dios, la palabra que nos tiene Dios para esta semana. Los discípulos, luego de haber recibido el poder del Espíritu Santo, ellos empezaron a predicar por todas partes la palabra de Dios y fueron de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, hablando en todos los idiomas de las personas donde ellos iban, de todas las ciudades y países. Porque el Espíritu Santo les dio ese poder. Dios, Jesús, había cumplido su promesa. Les había enviado el Espíritu Santo para que ellos tuvieran poder y dejaran el miedo de predicar su palabra. Igualmente, ellos hicieron muchos milagros, así como Jesús les enseñó. Ellos sanaron paralíticos, sanaron cojos, mudos, los muertos. Cuando ellos iban por la calle, la gente sacaba los enfermos en las camas para que Pedro solamente con pasar con su sombra, él sanara a los enfermos. Los enfermos se sanaban solamente con pasar con sentir su sombra, con que su sombra pasara sobre ellos.
Y tanta gente se unió a ellos y fueron más y más creyentes todos los días los que se unían al grupo de los apóstoles. Pedro y sus amigos andaban por todas partes predicando la palabra. Pero un día, unos alguaciles, o sea, la policía de ese tiempo, no estaban contentos, sintieron envidia al ver eso. Los sacerdotes y la policía se pusieron en contra de ellos al ver que ellos predicaban a Jesús, y fueron y los metieron presos. Pero el Espíritu Santo, un ángel, el Señor envió un ángel y los apóstoles salieron de la cárcel sin necesidad de abrir ninguna puerta, ni de forzar nada, ni de aporrear ningún policía, ni nada. Simplemente ese ángel les dijo: vayan y prediquen allá en la sinagoga, o sea, en el lugar donde todo el mundo se reunía a escuchar la palabra de Dios. Vayan y prediquen y sigan predicando el evangelio. Y ellos salieron de allí. No sabemos cómo, pero cuando los policías fueron y se asomaron y vieron que ellos estaban predicando la palabra de Dios en aquel lugar, se sintieron muy preocupados y fueron y se asomaron a la celda donde ellos estaban, y todos los candados estaban bien puestos, no había ningún policía herido, no había ninguna puerta forzada, y se quedaron muy preocupados pensando qué había pasado. Pero no sabían que era que Dios estaba con ellos y que el Espíritu Santo siempre los acompañaba a todo lugar. Niños, Dios nos ha dejado esa promesa también a nosotros, el Espíritu Santo, que lo recibamos en nuestro corazón para que tengamos, como los discípulos, el poder, la valentía y la certeza de que al predicar la palabra de Dios en todos los lugares donde vamos, así sea en el colegio, en la cuadra, en el lugar donde nosotros nos desenvolvamos, podamos llevar la palabra de Dios a todas las personas que nos rodean. Jesús se fue al cielo, pero nos dejó esa promesa, nos cumplió la promesa, y el Espíritu Santo puede estar en nosotros todos los días de nuestra vida, así como nos explicó la profe Marta ahorita. Si nosotros sacamos esas pequeñas cositas de nuestro corazón y de nuestra vida que impiden que el Espíritu Santo more en nosotros cada día, y podamos tener autoridad para poderle hablar a otros de la palabra de Dios. Miren, en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 29, nos relata donde los policías fueron y miraron a Pedro y le dijeron: váyanse, no queremos que ustedes sigan predicando la palabra de Dios. No estamos de acuerdo en que ustedes prediquen la palabra de Dios. Pero Pedro y los otros apóstoles le respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Siempre es muy importante. Así en tu casa te manden a hacer algo, o cualquier persona te mande a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, no lo hagas. Y tú te puedes defender así, no se te olvide. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así sea, si tu papá te manda a comprar una cerveza, un cigarrillo, o si alguien en el barrio te dice: vaya, asómese, si la policía viene y nos avisa para que podamos vender vicio, para que podamos hacer cosas que a Dios no le agradan, no te prestes para eso. La palabra de Dios también nos enseña: consérvate puro, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces esto nos enseña que nosotros debemos siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Niños, no se nos olvide, después de que los discípulos contestaron así, ellos nunca más fueron respetados. Los policías no pudieron hacer nada más en contra de ellos, porque ellos les demostraron que el poder de Dios estaba primero que todo, y que la voluntad de Dios era que ellos llevaran su palabra por todas partes, no importando los tropiezos y las dificultades que tuvieran. El versículo que vamos a memorizar esta semana está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios
antes que a los seres humanos. ¿Qué quiere decir este versículo? Que a pesar de cualquier cosa, nosotros debemos de honrar y respetar a nuestros padres, pero que cuando alguien mayor quiera que nosotros hagamos algo que es indebido, que no le agrade a Dios, entonces nosotros debemos hacer entender eso, porque primero está el obedecer a Dios y obedecer a otras personas. Y si Dios me dice a mí no robe, yo no debo de ir a robar, porque otra persona mayor que yo me lo dice. Si yo conozco que primero es lo que Dios me dice, que Dios me enseña a que no diga mentiras, entonces yo no debo de salir a la puerta a decirle a una persona, ay, mi mamá no está, sabiendo que mi mamá sí está. Todo eso no le agrada a Dios. Entonces este versículo nos lleva a pensar en esto. Todas las cosas malas que nos diga la gente en la calle, que las hagamos, no lo debemos hacer porque Dios nos está diciendo otra cosa. Entonces, ¿qué es mejor? Obedecer a Dios antes que a los hombres, porque así como Dios respaldó a los discípulos en esta situación donde estuvieron, a pesar de que ellos tuvieron dificultades y fueron maltratados, aún así ellos recibieron el respeto de los demás. Y nosotros también podemos recibir el respeto de los demás si damos ejemplo, si de verdad comprendemos y demostramos que lo que la palabra de Dios dice, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces miren cómo les tengo el versículo de esta semana. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Niños, ¿quieren saber cómo hice esto del versículo? Les voy a enseñar. Para esto necesitamos un dibujo de una linterna. Para agrandarla, yo que hice, la pegué en un cartón, le puse un pedazo negro encima y le coloqué otro pedazo de cartulina un poco más amplio para que me refleje como la luz. Miren ese pedacito de linterna. Entonces al yo colocarle el pedazo, ya se me va a ver más grande. ¿Ves? Podemos tener los dibujos que queramos. Un pedazo de plástico y marcadores, tijeras y una cartulina negra. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, al pedazo de plástico le vamos a cortar este pedazo, este borde. Y nos va a quedar así, ¿sí? Luego, en este pedazo de plástico vamos a dibujar el dibujo que queramos. Yo tengo por acá unas letras, miren, unos moldes de unas letras. Los voy a grabar, los voy a calcar, a dibujar con mi marcador. Entonces los meto dentro del plástico para poderlos calcar. O si tú tienes muchas habilidades para el dibujo, puedes hacer el dibujo que quieras y puedes contar tu historia como quieras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el marcador vamos a dibujar estas letras. Podemos dibujar el dibujo que queramos. Yo en este caso voy a hacer estas letras. Ya les voy a explicar por qué estas letras. Y voy a dibujar esta paloma también. Pero luego de que yo dibuje esto, entonces ya lo saco y me quedaría solo el dibujo en el plástico.
cómo me quedaría. Nos quedaría así. No sé si se alcance a ver la letra. Y luego de que ya los tengo así, entonces le voy a meter la cartulina negra. Me quedaría algo así. Y ya cuando tenga, como ya tengo mi linterna hecha, entonces vamos a ver qué es lo que dice. O, B, D, C. ¿Qué fue lo que nos enseñó la palabra de hoy? Que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y quién nos está recordando eso todos los días? El Espíritu Santo. Entonces te invito a que hagas tu manualidad, ya sea con el versículo, con la historia que vimos hoy, que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, del 12 al 42, o con el versículo que memorizamos hoy, Hechos capítulo 5, versículo 29. Ahí te dejo la manualidad y te invitamos a que veas nuestro video, le des like y compartas tu manualidad en el grupo. ¡Chao!